Estudio 50. Bueno, escuchando a Charly García, recordando aquella época también. Charly, también emblemático de nuestra adolescencia. Y hablando de adolescencia, bueno, y siguiendo con este tema del 24 especie de homenaje que estamos haciendo por anticipado a la memoria. Y ayer hablándolo, bueno, lo hablábamos con vos, Matías, que me decías cómo, de quizás hablar de cómo se había vivido, y se me ocurrió algo ayer a la noche y llamar a un compañero de aquel colegio nacional en aquella época, muy relacionado con la historia, dado que es profesor de historia, gran amigo, un gran compañero, Juan Pablo Carazatorre. ¿Andás por ahí, Juan Pablo? Acá estoy, Jorge, te agradezco mucho. No, por favor, al contrario. Juan, estábamos hablando de aquel año, aquel día, ¿no? Cómo lo habíamos vivido, cómo se vivía en el colegio, cómo fue. Y bueno, se me ocurrió escuchar también tu recuerdo de aquello, ¿no? Cómo se vivió. Y bueno, por lo menos cada uno debe haber tenido su propia vivencia personal, ¿no? Aquellos que estaban más comprometidos con el proceso político que se estaba dando en Argentina y tal vez otros desde otra mirada diferente. Pero fue muy duro, fue muy difícil. Fue una época donde amigos nos enteramos tal vez después que habían sido secuestrados. Desaparecidos, claro. Secuestrados. Y no nos mira, en el caso personal mío, tuve la suerte de digamos, no tuve ni siquiera un día preso, pero tuve que cambiarme de colegio. Era irrespirable la situación en el Colegio Nacional. Claro. Terminamos terminamos la escuela en la Legión, en 1260. La directora, en ese momento, y esto es bueno recordarlo, era Erenia Sánchez Viamonte, actualmente madre de Plaza de Mayo, tiene un hijo desaparecido. Erenia era la directora, donde recuerdo que muchos años después la invitamos a una charla, ya como madre, donde contaba que no podía decirle a nadie, siendo directora de la escuela, que tenía un hijo desaparecido, porque la represalia durante los años de dictadura, ¿no? La represalia podía ser tremenda sobre ella, ¿no? No podía decirlo, que estaba buscando a su hijo, ni comentárselo absolutamente a nadie dentro del colegio, porque eso podía trascender. Era una situación realmente difícil, ¿no? Y vos, bueno, tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad, sí, claro. Compartimos, vos me decías lo de estábamos charlando anoche, lo de Marcelo Moura, ¿no? Sí. El hermano Marcelo. mayor. Claro. También. Desaparecido. Militancia, bueno, no siempre organización, no importa. Porque yo creo que la dictadura militar en ese momento fuimos, creo, darnos cuenta con el tiempo, ¿no? Que se había formado en la Escuela de las Américas, que ya tenía un proceso, digamos, de formación para hacer lo que hicieron, ¿no? De la desaparición de las personas. No solamente la desaparición, sino expropiar a los chicos, entregarse a las familias de amigos militares. Claro. Esto que nunca había sucedido en ninguno de los golpes militares desde el año 30 al 76, que fue el último. Cada uno de los golpes venía siendo un poco más sangriento, pero esto de secuestro, tortura durante años y desaparición finalmente, y además expropiación de los chicos, era algo que no sé, novedoso, pero además de una perversidad nefasto, algo total, que tenía que ver con ese proceso que se había dado en Francia, por ejemplo, donde la escuela militar francesa en Argelia lo había hecho, y los militares que ya en sus últimos años se formaban en Panamá, en la Escuela de las Américas, donde justamente después aplican ese método conjuntamente con lo que fue el Operativo Cóndor, con Uruguay, Brasil y Chile, Pinochet, digamos. El
tema de la desaparición de la persona, ¿no? La tortura, desaparición, centros clandestinos. Y bueno, ese recuerdo de aquella época como jóvenes, y fue un recuerdo de decir, primero que veníamos un poco todos de la discusión política, aunque teníamos 15 años, pero habíamos leído a Jauretche, habíamos leído a Hernández Arrey, veníamos de una discusión del debate, se pierde todo eso, teníamos miedo, no sabíamos qué podía pasar, había incertidumbre, dejamos de ver amigos, amigos en común, el caso de Lolo, por ejemplo, Lolo Gutiérrez. Hoy en Brasil, bueno, después terminó en Brasil. No pudo volver. Exactamente, pero yo no sabía dónde estaba. Me entero después, el tiempo después, que Lolo y toda la familia se había ido a Brasil. Bueno, cosas eran dolorosas para nosotros porque... Juan Pablo, el hermano de Luis Favero. Exacto. Luis Favero era el hermano, bueno, compañero mío, ¿no? Claro. Luis fue compañero mío de primaria y secundaria. De primaria y secundaria, claro, en el colegio. Luis estuvo detenido en la comisaría clínica. Hice punto con la hermana, fue torturado. Sí. Esto, bueno, yo, en definitiva, creo que, a ver, este día, ¿no? Que se aproxima esta semana, que es la semana de la memoria, de la justicia, de la verdad, sobre todo de la verdad. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para conocer realmente la verdad en Argentina? De lo que había sucedido, de la tragedia, de lo que fue el golpe. Era todo un tema oculto. De hecho, ¿vos te acordás que, bueno, si no terminaste, la entrega de certificados yo no estaba en la escuela. Para los bachilleres los hizo Gustavo Oliva cuando, no sé, hace un par de años. No hubo entrega en aquel momento. No, fue... bueno, son cosas que después yo me enteré por compañeros que siguieron en la escuela, pero era un clima que realmente, ¿no? De muchísima tristeza, muchísimo dolor, que aprendimos que ese dolor se convirtió en lucha, y ahí tenemos que digamos, ver el recorrido que llevaron las madres, ¿no? Las madres y las abuelas, y reivindicar ese dolor en la lucha, y sobre todo esa bronca, esa impotencia en la organización, porque no solamente recordamos los jóvenes, porque diezmaron una generación maravillosa. La verdad que ellos apuntaron a una generación de jóvenes, muchos comprometidos en la lucha revolucionaria. Algunos pueden coincidir, otros no, desde lo ideológico, digo, ¿no? Pero era una generación valiosa. Muy valiosa. Y los milicos lo sabían. Sí. Por eso había que hacerlos desaparecer, digamos, y asesinarlos a todos, a 30.000, pero digamos de los mejores. Y bueno, yo recuerdo cosas que fueron muy tristes, pero que después se convirtieron en lucha y en organización. Sí, Juan, ¿cómo te va? Matías te saluda. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? No, yo por ahí que soy más joven, y por ahí también jóvenes que están escuchando, porque en un momento dijiste que en el Colegio Nacional era irrespirable, te tuviste que cambiar de colegio. Digo, vos tenías 15 años, Jorge por ahí también, la misma edad. Sí. Digo, ¿cómo era la ciudad en esa época? Digo, para ustedes que eran jóvenes, no sé, ir a bailar, juntarse con amigos en una esquina, la calle, digo, te paraba la cana, digo, ¿cómo...? ¿Qué te acordás de esa época, más allá del colegio estrictamente hablando, no? Sí, no solamente la escuela es irrespirable, sino la vida, digamos, como jóvenes. Yo vivía en 836 y ahí nos juntábamos todos en una esquina, bueno, y algunos habían tenido militancia en el PC, bueno, yo en la UES, pero bueno, nos juntábamos a charlar y veíamos y por ahí para un camión bajaban 20 milicos, todos contra la pared, un fal, pero que lo montaban, casi en la cabeza. Teníamos 15 años, éramos nada, ¿viste? Unos pibitos de 15 años, estábamos en una esquina charlando de boludeces. Sí, por eso te preguntaba, como para que lo grafiques, claro. Ibas a bailar y
caía una racia, se llamaba racia en aquel momento, documento, no tenía documento, preso, te subían a los colectivos que agarraban en la calle, un colectivo de línea, bajaban y a ahí se toda la juntaba gente, todo, claro, en el colectivo ese se juntaba todo. caías en una comisaría, si el comisario se le ocurría, te cortaban el pelo, te dejaban rapado, digamos, los abusos eran impresionantes, los antecedentes. Yo recuerdo en una protesta, estábamos en un boliche bailable con otro amigo y bueno, me confundí de baño y entré al baño de mujeres y salí inmediatamente. Se ve que había gente de los servicios metidos ahí entre la gente. Bueno, nos llegan, me meten en un coche particular, me llevan a la comisaría, por supuesto vendado. Claro. Yo no conozco porque yo vivía en 836, 837 y la comisaría segunda está en 38 y claro, ahí nomás. Y 9. sí, claro, y 9. O sea que yo sabía que estaba en la comisaría segunda. Y todo era un interrogatorio. Vos tuviste que ver con montoneros. No tuve nada que ver con montoneros. Claro. La militancia que había tenido. Pero, a ver, era terrible. Bueno, pasamos toda la noche hasta que decidimos, para colmo, en ese momento estaba haciendo el servicio militar. Lo cual me tenía que presentar al BIM 3, que había sido un centro también, no clandestino de detención, pero sí donde había patotas de la Marina que salían desde ahí, y la morgue. Juan Pablo, ¿te tocó Marina vos? Sí, me tocó Infantería de Marina, sí. A mí Regimiento 7. Bueno. Después les cuento un poquito. Bueno, y recuerdo que esa noche la pasé muy mal, en un interrogatorio me acusaban de cosas que yo no tenía nada que ver, pero eran simplemente presiones. Nos sacaron de un boliche bailable, nos metieron en un coche, nos llevaron me acuerdo justo, José Urquiza, justito, no sé si vos te acuerdas, Jorge, bueno, un pibe amigo del centro, no tenía nada que ver con la política. Yo todavía tenía una militancia muy breve en la UES en aquella época, hasta que fue el asesinato de Rucci. Claro. Y yo no lo compartí, lo discutimos en una pequeña asamblea de compañeros, donde ellos planteaban de la muerte de Rucci, la burocracia sindical, planteaban estas cuestiones que yo no compartía, todo lo contrario, yo creo que Rucci fue uno de los tipos más leales a Perón, y se los dije a los compañeros en ese momento, estaban confundidos y seguían matando dirigentes sindicales, era un error, yo no lo compartía eso, y me había ido al delegado del turno tarde del colegio, y dejé de militar en la UES. Pero eso había sido muy transitorio, muy pasajero. Después yo no me encuadré en ninguna organización política, pero después lo que vino en el 76, bueno, fue esos recuerdos, ¿no? De ir caminando por la calle, que te pararan, te pidieran documentos, no tenía documentos, preso, los derechos de decir, no tenías ningún derecho, te ponían un fan en la cabeza, una pistola en la cabeza, uno de civil sacaba un arma, un auto de civil paraba, patotas de la Marina, del Ejército, patotas de civiles, colaboradores, es decir, la verdad que hasta ellos, hasta misma la Junta Militar se les fue de las manos lo que la violencia, sí que la violencia sí. Que distintos sectores, además, bueno, lo que después nos enteramos, ¿no? Sabe firmar una escritura, una casa a alguien para quedarse cuando viene, digamos, las cosas que han dicho. Cada eso te iba a preguntar también, porque ahora se empieza, más allá de lo que hicieron con los niños, los arrebatos que hicieron, ahora se empieza a conocer un poco también eso, ¿no? Con los bienes que fueron expropiando, ¿no? De la familia. Sí, es decir, no solamente se robaban a los chicos, sino que se robaban los bienes materiales. Esto lo supimos después, en muchos casos. Bueno, y los organismos de derechos humanos, digamos, está escrito, está relatado, ¿no? Como le han quitado los bienes a familias, claro. Aprovechándose de esa situación, de tener secuestrado al hijo y decirle, bueno, firmar una escritura a nombre de tal. Bueno, iban a los tribunales y decían firmar las propiedades. Yo conozco algunos casos que ha pasado eso, ¿no? Eso se vivió un clima que era, como dije al principio, respirable, no solamente en el Colegio Nacional,
sino en la calle. Claro. Sí, Bueno, la calle era tal cual decís vos. Bueno, estabas sentado y tranquilo en una esquina con un grupo de amigos o amigas y te aparecían y documento contra la pared, como el peor de los delincuentes, ¿viste? sí, como delincuentes, como subversivos, como decían, Subversivos, sí, en esa términos, era la palabra. exacto. Pelo largo, La- subversivo, barba, subversivo. claro, sí, llevabas un librito con una tabla de logaritmo y eran tan burros O todos milicos que hippie. se pensaban que Sí, estaban mezclados en un plan mirá, en la época, bueno, yo recuerdo en la gobernación, ibas a laburar, entrabas y automáticamente te investigaban por todos lados, cuáles eran tus sí, antecedentes, dónde claro, estabas. Y pero de hecho, si tenías barba, te decían, por favor, a partir de mañana se afeita la barba. Claro. Jorge, la carrera de psicología, para ellos era una carrera marxista, la sacaron. Ah, el demonio estaba ahí, Claro. claro. La carrera de sociología, otra, Endemoniaban a la juventud. exacto, y era marxista, todo iba a marxismo, a una izquierda guerrillera. Digo, Todo. cuando por otro lado, es decir, Macera negociaba con dinero con la cúpula de Montonero, ¿no? Es Claro. decir, por otro lado, o sea, cuestiones que después se fueron conociendo, pero llegaron a ese punto. Además, la ciudad de La Plata fue una ciudad, claro, fue una ciudad universitaria, fue una de las ciudades más castigadas, Claro. en cuanto a la cantidad de compañeros desaparecidos, y esas carreras, la carrera de sociología, la carrera de psicología, las han borrado del mapa como Y la de cine carreras peligrosas. desapareció, claro, la de cine, la de muralismo, ¿no? Varias carreras. Exacto, claro, Va, Bellas sí. Artes sí hicieron un En desastre. Bellas Artes Todo lo que era claro, creatividad y eso, boom, había que matarte, sacarte. claro, este era el nivel que se vivía, digamos, digamos, en la calle, y en la universidad, en la escuela, era un clima de terror, de miedo, era peligroso salir a la calle. Y bueno, esto duró 7 años, por suerte, digamos. Sí. Terminó, pero duró 7 años de terror. Fueron 7 años digamos, donde uno como que iba diciendo esto es normal. O sea, esto vino el Mundial, la gente salía a festejar. Mundial no 78. 78. ¿Recuerdan? Bueno, si vos, Matías, eras más chico, por ahí no habías nacido, no sé qué edad tenés, pero... 79 nací yo. Bueno, por eso, el Mundial fue en el 78. El 78. La gente festejando. Sí. Y yo digo, ¿qué tienen que festejar esto, no? Pero bueno, yo creo que vino la democracia y lo primero que se hizo en eso, hay que reconocerlo a Alfonsín, el haberse jugado, ¿no? Una cosa que yo le cuestiono en aquel momento al peronismo, que en la plataforma decía que no había que juzgar a la Junta Militar. Era uno de los planteos que hacía Luder en aquel momento y un poco estaba escrito en la plataforma, cuando el radicalismo en ese momento, digo, como una autocrítica para adentro, ¿no? Alfonsín planteaba que había que juzgarlo, lo primero que se hizo fue eso, ¿no? Juzgar a la Junta Militar. Después vino Menem con la ley de punto el mismo radicalismo bajo presión, la ley de punto final y obediencia de idea, que fue muy cuestionado por todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque obediencia de vida, digamos, así salió en libertad porque cumplía órdenes, y en realidad ningún militar ni en el Código Militar existe, ningún militar puede cumplir una orden que es asesinar a otra persona, torturar a una persona, porque eso uno se puede negar perfectamente no hacerlo. Los militares estaban unidos por una cadena de sangre y lo hacían con convicciones. Esto también es clarísimo, y hasta el día de hoy los militares que están presos no se arrepienten de lo que hicieron. Claro. Es decir, yo participé del juicio de la Cacha, que viene del término Cacha de Cachabacha, porque la bruja Cachabacha hacía desaparecer cosas, Claro. que fue en la unidad de Olmos, y recuerdo los militares que declaraban desde Checolás hasta, recuerdo otros militares que declaraban, no se arrepentían absolutamente de nada.
Chicolás le preguntaban cuánta gente mató. Me acuerdo Rosati, que era el juez, presidente de la Cámara, que después presionado por el gobierno de Macri, tuvo que renunciar a la Cámara Federal. Y bueno, le preguntaba cuántas personas aproximadamente mató. No, la verdad que no recuerdo cuántas fueron. Contestaba Chicolás. Sí. Tercera cadena perpetua. Ni se inmutaba, sí. Se sentían dioses, que la vida de las personas dependía de ellos. Sí. O sea, vos vivís, vos morís. Los chicos, claramente, por ejemplo, lo que pasó con la noche de los lápices, donde que eran algunos compañeros del Colegio Nacional. Sí. Bueno, Pablito Díaz sí salvó la vida, otros decidieron que murieran. Es decir, ellos eran dioses. Eran, o sea, vos vivís, vos morís. O sea, yo te tengo en la clandestinidad o te hago aparecer. Es decir, te tengo bajo el PEN, que era se llamaba Poder Ejecutivo Nacional, o apareces en una cárcel vivo, o seguís desaparecido, torturado, después decido si te mato, si colaborás o no colaborás. Es decir, esto era lo que se vivía. Y muchos de nosotros no lo sabíamos. No sé, por lo menos durante muchos años yo ignoraba cuál era el modus operandi tremendo, ¿no?, que tenían las Fuerzas Armadas en su conjunto. Que tampoco hay que olvidarse de los sectores empresarios que colaboraron, y tampoco hay que olvidarse de algún sector de la Iglesia que también colaboró. Sí. Que también colaboró. Caso de Monseñor Plaza, acá sí. era el capellán. El que estaba en Los Hornos, que ahora exacto, no me sale. Exacto. San Benjamín. Exacto. Y además era el capellán de la policía. Sí. Monseñor Plaza, digamos, obispo de la Ciudad de La Plata. Cómo colaboró también algún sector de la Iglesia, no todo, algún sector de la Iglesia con el golpe militar y con la desaparición de los compañeros, ¿no? Sí. Pero bueno, todo yo creo que el odio se transformó en amor, y eso lo demostraron las madres, lo demostraron las abuelas, esa bronca en lucha, y bueno, y la verdad finalmente se dio a la luz. Yo creo que hay una gran iniciativa, digamos, y una gran decisión política a partir del 2004, 2005, con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina después, de realmente escuchar a los organismos de derechos humanos y empezar a juzgar a todos los militares que habían quedado con el indulto de Menem, con la ley de punto final y evidencia de vida, y finalmente poner, y todavía los juicios siguen, ¿no? Y poner las cosas en su lugar. Y a ver, digamos, uno no disfruta la muerte de nadie, pero ver que Videla murió en la cárcel, creo que es algo que reivindica a la Argentina como un país que tomó decisiones con respecto al tema de derechos humanos, cosa que no se vio en Uruguay y no se vio en Chile, digamos. Sí. Nosotros en ese sentido estuvimos a la vanguardia, ¿no? Pero bueno, y las madres, abuelas, yo participé hace unos días con su tema, con un sindicato docente, el homenaje a las madres, donde estuvo Estela y estuvo Tati Almeida, y la verdad que fue emocionante. Cada homenaje es emocionante. Es emocionante, ¿no? Sí. Pero bueno, los recuerdos son muy tristes, por un lado, los primeros años, pero después se transformaron en lucha, y uno, la verdad que vivía esos momentos a veces de miedo, pero todo eso se transformó después en lucha, en verdad, en justicia, y bueno, finalmente tuvieron el castigo que tienen que tener, y bueno, y perdimos 30 en el medio, quedaron 30.000 compañeros muertos, ¿no? Tal cual. Un verdadero genocidio, pero bueno, fue duro, fue muy duro, muy duro. Bueno, sobre todo nosotros. Juan Pablo, agradecerte enormemente esta charla. Vamos a continuar, porque tenemos, Jorge. Además, con vos creo que tenemos muchos temas para hablar a lo largo de cada programa, todo el tema de militancia, formación política. Bueno, hay lindos temas para poder desarrollar al aire. Bueno, Jorge, con
contá conmigo. Agradecerte enormemente y bueno, y nosotros desde este espacio también difundimos este tema de la memoria, creo que es vital, es importante para las nuevas generaciones. Sí, Vos sí, y yo las vivimos en carne propia, pero hay otros que están escuchando lo que nosotros les decimos que pasó. Y por eso se estableció el día de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Tal cual. Como un feriado, porque hay que, si perdemos la memoria se vuelve a repetir. Tal cual. Esta es la realidad, en la historia, la historia tiene que ser la memoria, ¿no? Sobre todo para que estas cuestiones nunca más se puedan repetir en la Argentina o en ningún otro lugar de Latinoamérica. Por eso es importante aquellos que escuchan la historia y aquellos que la vivimos estar juntos y fortalecer día a día todo lo que significa la democracia, ¿no? La historia no estudia solamente el pasado, estudia el presente y el futuro incluso, ¿no? Así es. Cuando uno conoce verdaderamente la historia. Y esto es parte de la historia argentina, una historia tristísima, pero que tenemos que revivir. Hay que tenerla presente, no repetir errores. Bueno, Jorge. Abrazo gigante, Juan Pablo. Cuento con ustedes. Cuando cuenten conmigo, digo, para lo que sea. Dale, buenísimo. Un abrazo enorme. Otro para vos. Bueno, gracias, Jorgito. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Jorgito.